Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que todos estábamos esperando, ¿verdad? El titular nos lanza una pregunta directa: se encontraron cara a cara y Demet en una premiación. Y lo más intrigante de todo, ¿cuál es el secreto de su encuentro? Si son tan fans como nosotros de las telenovelas turcas y de seguir de cerca las vidas de nuestros actores favoritos, este vídeo es para ustedes. Vamos a desgranar todos los detalles, especulaciones y por supuesto, lo que realmente sucedió. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante misterio, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos ansiosos por compartir esta información con ustedes. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia saltó como una chispa en redes sociales y en los portales de noticias del corazón. Se trataba de la reciente premiación de los Golden Butterfly Awards, un evento de gran prestigio en Turquía, donde se congregan las estrellas más brillantes de la televisión y el cine. Y como era de esperar, la atención se centró en la posible aparición y, más aún, en el cruce entre dos nombres que resuenan con fuerza, y Demet. Para quienes no estén al tanto, conocido por su carisma arrollador y su trayectoria impecable, y Demet, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y belleza, son dos figuras que, aunque han compartido escenarios virtuales en proyectos exitosos, rara vez se les ha visto juntos públicamente en eventos de esta magnitud, al menos no de manera coordinada. La simple mención de sus nombres en el mismo evento ya generaba una expectativa tremenda. Las especulaciones comenzaron de inmediato. ¿Estaban invitados ambos? ¿Coincidirían en la alfombra roja? ¿Se saludarían? Los fans más fervientes de ambos artistas, y de las parejas que han interpretado en pantalla, se inundaron de esperanza y curiosidad. Recordando la química que desbordaron en sus proyectos juntos, era natural que la gente fantaseara con un reencuentro, quizás para celebrar éxitos pasados, o quién sabe, para anunciar algo nuevo. Los rumores iban desde un simple saludo cordial hasta, en las mentes más imaginativas, una posible reconciliación o un nuevo proyecto conjunto. La verdad es que en el mundo del entretenimiento, a veces los encuentros más inocentes pueden dar pie a las teorías más extravagantes, y este no fue la excepción. El evento en sí fue un torbellino de glamour, moda y por supuesto premios. Vimos desfilar a muchas celebridades, cada una con su estilo y su brillo particular. Y como era de esperar, atrajo miradas por su elegancia y su presencia magnética. Demet, por su parte, deslumbró con su belleza y su estilo impecable. Ambos asistieron, sí, esa era la primera confirmación. Pero la gran incógnita era si sus caminos se cruzarían y cómo. Los paparazzi estaban en alerta máxima, las cámaras apuntando en todas direcciones, esperando captar ese momento que podría ser portada de todos los medios. Y entonces ocurrió. Hubo momentos en que ambos estuvieron en el mismo lugar, en la misma sala, compartiendo el mismo ambiente. Las redes sociales se incendiaron con fotos y vídeos del evento, y los fans más observadores empezaron a buscar indicios. Se compartieron imágenes de interactuando con otros colegas, y de Demet haciendo lo propio. La tensión aumentaba a medida que pasaban las horas, y el gran momento parecía esquivo. ¿Se evitarían? ¿Se saludarían de forma discreta? Pero la magia de la vida real, a veces, supera a la ficción. Y aquí es donde entra el secreto de su encuentro. No se trataba de un abrazo apasionado en medio de la multitud, ni de una declaración de amor clandestina. El secreto, si podemos llamarlo así, radicó en un encuentro que, si bien no fue efusivo ni escandaloso, fue genuino y significativo. Varias fuentes cercanas al evento y algunos testigos presenciales confirmaron que en un momento dado de la noche, y Demet coincidieron en una zona del recinto. No fue un encuentro planeado frente a todos, sino más bien un cruce casual. Según se informa, intercambiaron unas palabras, un saludo cordial, e incluso se comentaron algunos proyectos. Fue un momento breve, sí, pero cargado de la historia que comparten. No hubo abrazos efusivos ni gestos románticos, pero sí una conversación amena, demostrando respeto mutuo y, tal vez, un cariño profesional que perdura. Los detalles exactos de su conversación son, por supuesto, privados, y ahí reside parte del secreto. Sin embargo, el simple hecho de que se hayan encontrado, hayan hablado y se hayan saludado con cordialidad, es una noticia importante para sus seguidores.
Demuestra que a pesar de las vidas separadas que cada uno lleva ahora, el vínculo profesional y probablemente la amistad se mantiene intacto. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por un simple saludo? Pues bien, piensen en la intensidad de la conexión que establecieron en pantalla. Sus personajes se robaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La química que proyectaron era palpable y para muchos era la pareja ideal. Los fans se apegan a esas historias, a esos momentos, y cuando los actores que las protagonizaron coinciden en la vida real, esa ilusión se reaviva. Es un pedacito de esa magia que quieren ver reflejada fuera de la ficción. Además, en el mundo de la farándula, los encuentros, o la falta de ellos, pueden ser interpretados de mil maneras. Un saludo puede significar una reconciliación tras algún distanciamiento, una señal de que las heridas han sanado, o simplemente la confirmación de que la relación profesional sigue en pie. En este caso parece ser una combinación de esto último con un toque de calidez humana que siempre es bienvenido. Lo que queda claro es que no hubo nada de qué alarmarse, ni nada que ocultar. El secreto no era un secreto en sí, sino más bien la expectativa y la ansiedad de los fans por ver si estos dos talentosos artistas se encontrarían y, sobre todo, si el encuentro sería positivo. Y la respuesta es un rotundo sí. Se encontraron, se saludaron, y todo indica que de forma muy positiva. La imagen que nos queda es la de dos profesionales exitosos, con trayectorias sólidas, que se respetan y se aprecian. Un encuentro discreto, lejos de los flashes más intrusivos, pero que habla mucho de la madurez y la profesionalidad de ambos. Es un recordatorio de que, más allá de las cámaras y los guiones, existen personas con historias, con vínculos, y que la vida real, a veces, nos regala estos momentos de conexión que, aunque sencillos, son muy valiosos. Y para aquellos que quizás esperaban un drama o un reencuentro romántico, debemos recordar que la vida de los actores es mucho más compleja de lo que a veces percibimos. Tienen sus vidas personales, sus proyectos, sus compromisos. Y este encuentro, precisamente por su discreción y cordialidad, es una prueba de esa madurez. Así que, para resumir, en la reciente premiación de los Golden Butterfly Awards, Y y Demet sí coincidieron. No fue un evento planeado al milímetro para generar un escándalo, sino más bien un cruce de caminos en medio del evento. Se saludaron de forma cordial, intercambiaron unas palabras y demostraron el respeto mutuo que se tienen. El secreto de su encuentro radicó en la expectativa generada por sus seguidores y en el hecho de que, a pesar de la distancia y el tiempo, el vínculo profesional y humano sigue presente. Fue un encuentro discreto pero significativo que reafirma la buena relación entre ambos artistas. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante encuentro. Espero que hayan disfrutado desgranando este detalle con nosotros. Ha sido un placer compartir esta información y estas reflexiones con todos ustedes. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, por favor, dejen un comentario abajo. Nos encanta leer sus opiniones, sus preguntas y sus propias especulaciones. ¿Qué les pareció a ustedes este encuentro? ¿Tenían otras expectativas? Cuéntenos todo en los comentarios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animamos encarecidamente a darle me gusta a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet o de las telenovelas turcas en general, y lo más importante, a suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.